Hola a todos, aquí con mis pelos alborotados, soy Alejandro Guillán, soy escritor y fotógrafo y hoy quiero hablaros de la línea temporal y los hechos. Nuestro libro es una secuencia de acontecimientos que pueden estar en orden cronológico o no. Es decir, en nuestro libro hay dos líneas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado está la secuencia de los acontecimientos y por otro lado está la línea temporal de los acontecimientos. Y dentro de la línea temporal de los acontecimientos, tenemos que entender que no tiene que coincidir con el cronológico, no tiene que coincidir con nuestro concepto de tiempo y no tiene que medirse de la misma manera que lo hacemos actualmente. Es decir, todo depende de cómo planteemos nuestro libro y de cómo queramos plantear la trama de nuestro libro. Pero también es importante relacionado con los hechos, que tener en cuenta que los hechos han de estar conectados de modo que el lector pueda entenderlos y conectarlos como el escritor lo ha pensado y escrito. Es decir, nosotros planteamos una historia de una manera muy concreta y tenemos que hacer que el lector la comprenda. ¿Qué ocurre? Que estos hechos han de estar conectados con coherencia, pero la presentación de los hechos no tiene por qué plantearse de una manera clara. Es decir, podemos plantear los hechos de una manera clara. Es decir, desde el primer momento el lector sabe lo que ocurre y va conectando lo que ocurre a medida que va avanzando la trama, pero sin dificultades. Podemos plantear los hechos de una manera desordenada, es decir, el lector ha de ordenar lo que lee a medida que avanza la trama y la lectura, conectando los hechos. Es decir, de alguna manera el lector es también parte de lo que lee, porque si no conecta los hechos, no va a entender lo que ocurre. Pero también podemos plantear los hechos de una manera difusa y o confusa. Es decir, el lector no entiende nada de lo que ocurre o lo confunde en un primer momento hasta que descubre las conexiones que unen todos los hechos. Es decir, podemos plantear de una manera que al lector le confunda en un primer momento, pero que a través de una serie de conexiones el lector va a poder unir esos puntos que no parece que estén unidos y así entender lo que ocurre. Un saludo.